Continuando con el módulo 8, ahora vamos a abordar el complejo de Edipo en el caso de la niña. Tanto en la niña como en el niño, la madre va a ser el primer objeto de amor en relación al periodo de lactancia. Es así que Freud se pregunta cómo la niña llega a resignar este objeto y a tomar al padre como tal. Dice que a través del descubrimiento anatómico de los sexos, la niña va a notar el pene de un hermano o de un compañerito de juego y lo va a discernir como superior a su propio genital. A partir de ahí, cae víctima de la envidia del pene. Sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. Y ante ello se van a plantear tres consecuencias. Una de ellas es el complejo de masculinidad, donde la niña se sitúa en la esperanza de recibir un pene, igualándose así al varón. Dice que se ve compelida a comportarse como si fuera un varón. Otra de las consecuencias es que la niña admite la falta de pene como herida narcisista, como un castigo personal, y se establece así un sentimiento de inferioridad, donde puede prevalecer el rasgo de carácter de los celos en la mujer. Otra de las consecuencias es el aflojamiento de los vínculos tiernos con el objeto madre, ya que la niña la responsabiliza a la madre de la falta de pene. En relación a esta última consecuencia, Freud plantea que el conocimiento de la diferencia anatómica de los sexos lleva a la niña a apartarse del onanismo masculino situado en el clítoris, que si bien recuerdan, en la fase fálica el clítoris se comportaba a modo de pene. Y dice Freud que la niña empieza a emprender nuevas vías que llevan a la feminidad. Dice que la libido de la niña se desliza por una ecuación simbólica pene igual hijo. Esto quiere decir que se desliza en una ecuación en la que el deseo del pene se desplaza a deseo de hijo y con este propósito toma al padre como objeto de amor. La madre pasa entonces a ser objeto de celos. Y dice Freud que el complejo de Edipo de la niña culmina en el deseo de recibir como regalo un hijo del padre, parirle un hijo. Así se establece que en la niña el complejo de Edipo es una formación secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Dice Freud, que las repercusiones del complejo de castración lo preceden y preparan el complejo de Edipo. Y aquí se establece, en relación al nexo entre el complejo de castración y el complejo de Edipo, una posición fundamental entre los dos sexos. Mientras que el complejo de Edipo en el niño se va al fundamento debido al complejo de castración, en la niña es posibilitado e introducido por este último. Dice Freud entonces que el varón sale del complejo de Edipo por el complejo de castración y la niña se introduce en él por el complejo de castración. Es decir, el complejo de Edipo es una formación secundaria. Y sostiene que esta diferencia se da por la situación de los genitales, es decir, corresponde al distingo entre castración consumada en el caso de la niña y amenaza de castración en el caso del niño. Resumiendo entonces, sabemos que el complejo de Edipo, perteneciente a la fase fálica, cae sepultado y es seguido por el periodo de latencia. Freud se pregunta por qué cae sepultado y sitúa que la falta de satisfacción esperada en el niño o en la niña, la continua denegación del hijo deseado en el caso de la niña, determinarán que se extrañen de sus inclinaciones libidinosas, ya que no tienen esperanzas. El complejo de Edipo entonces se iría a fundamento a raíz de su fracaso, como resultado de su imposibilidad interna de sus deseos incestuosos. Dice que en el varón el complejo no es simplemente reprimido, sino que choca contra la amenaza de castración y ello lleva a que sea sepultado. En el caso de la niña, falta el motivo para la demolición del complejo de Edipo. Como vimos anteriormente, la castración ya ha producido antes su efecto y consistió en esforzar a la niña al complejo de Edipo. Entonces dice Freud que en el caso de la niña,
Este complejo es abandonado poco a poco y tramitado por represión. Freud sitúa en el texto del sepultamiento del complejo de Edipo que lo que acontece con el complejo de Edipo es más que una represión, sino que equivale a una destrucción y cancelación del complejo. Por ello el término sepultamiento. Dice Freud que aquí se va a situar la frontera entre lo normal y lo patológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el yo no logra más que una represión del complejo de Edipo, este puede subsistir y exteriorizar su efecto patógeno más tarde. Las investiduras libidinosas hacia los progenitores, características del complejo de Edipo, van a ser entonces desexualizadas y sublimadas, se transponen en identificación hacia los objetos parentales y en parte van a ser inhibidas en sus metas y mudadas emociones tiernas. Freud sitúa que los objetos parentales son introyectados al yo y así se va a formar el núcleo del superyo. Van a prestar al núcleo del superyo sus propiedades características. Es por eso que Freud sostiene que el superyo ha devenido el heredero del complejo de Edipo. El superyo toma prestado entonces la severidad de los padres y va a intervenir como una instancia prohibitiva. Va a ejercer la prohibición del incesto que esta va a asegurar al yo contra el retorno de la investidura libidinosa de objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que asegura que no regresen los sentimientos incestuosos hacia los padres. La prohibición del incesto cierra la puerta a la satisfacción naturalmente buscada y une de modo inseparable el deseo y la ley.